Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos de nuevo después de nuestra aventura por Belmez de la Moraleda. Tras ese programa histórico, aquí estamos de nuevo. Y desde la casa de la radio, vuestra casa, aquí en Madrid, estamos ya dispuestos para iniciar un nuevo viaje de 4 horas en 2 ediciones en el fin de semana. Salimos desde Radio Nacional de España y nuestro destino es el lugar desde donde nos escucha. 11, 1 y 11 en las Islas Canarias, nos vamos de viaje hasta México. Dar las gracias a gente que ha venido a vernos, alumnos del CES, Centro de Imagen y Sonido, que esta noche les vamos a hacer un examen. Querían ver el espacio en blanco, que se preparen. Lorenzo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Don Lorenzo, director de la revista Enigmas. Acabamos de vivir la aventura de Belmez. Vaya pedazo de historia, ¿no? Ha sido un programa, la verdad es que yo creo que, como se ha dicho en diferentes foros de internet, comunicados que nos han llegado tanto a la redacción de la revista Enigmas como a vosotros aquí en Espacio en Blanco, pues yo creo que es algo que se va a acabar estudiando en la Facultad de Periodismo, porque realmente han tenido que pasar 40 años para que unos micrófonos, Radio Nacional de España, entre la Casa de las Caras, un lugar donde, aparte de misterio, se conjuga, como pudimos mostrar la semana pasada, pues tanto tramas políticas como el propio régimen de Franco, que intentó acabar la Iglesia también con este fenómeno que después de 40 años sigue ahí, y conseguir, después de 4 décadas, entrar y hacer el programa desde la Casa de las Caras, desde el propio lugar, yo creo que es un hito histórico que ahora ya, con el paso de los días, ¿verdad, Miguel? Ahora ya en manga corta la semana pasada así no podíamos estar. ¡Qué frío! Así no podíamos estar. ¡Qué frío! Pero lo que sí es cierto es que ahora, con el paso de los días, uno se da cuenta de lo que conseguimos, y yo creo que sobre todo se notó algo, y es que esa generación de gente que ha estado los últimos 20 años investigando el fenómeno de Belmez, por encima de todo, aparte de estudiosos y apasionados por el tema, también son amigos, y yo creo que eso se destiló en las 2 jornadas de radio, y la gente yo creo que lo captó. Aún no hemos hecho, yo no me he dado tiempo a escucharlo, a hacer valoración. Tenemos multitud de mensajes que dicen que se escuchaban voces, que había palabras, que había mensajes, un montón de cosas. Tu valoración, aparte de ese perfume que para mí fue increíble. ¿El primer día fue? Sí. Fue el primer día, sí, el viernes. Que de repente inundó toda la sala, que era el perfume exactamente de María, y luego esa cara que se estaba formando y cómo saltaban los sensores. ¿Cuál es tu valoración del programa? Pues lo que ha ocurrido, yo creo, fíjate, valoración del programa, yo creo, vuelvo a repetir, histórico, ¿no? Valoración de lo que ocurrió esas 2 noches, algo único que solo puede acontecer en un lugar donde desde hace 40 años aparecen caras en el suelo y que nadie sabe qué demonios son y de dónde proceden, ¿no? El hecho de que en un momento determinado ese perfume inundara prácticamente toda la estancia, incluso toda la planta baja, el hecho de que Miguel Pereira, hijo de María, dijera que efectivamente ese era el perfume de su madre y que posteriormente, recuerdas, nos abriera ese pequeño botecito y efectivamente era exactamente igual. La verdad es que hay que vivirlo en el lugar. Es difícil transmitir con palabras lo que uno está viendo, pero yo creo que esa noche se consiguió porque lo que se estaba destilando era muy auténtico. Cuando de repente se empezaban a escuchar voces, ¿recuerdas, Miguel, que nos quedábamos mirando? ¿Has oído eso? Es que se estaba oyendo allí, y a esas horas de la madrugada en la calle no había absolutamente nadie. O sea, realmente se vivió un momento muy mágico que fue acompañado por esa extraña cara que pudimos comprobar. De hecho, tanto Pedro Amorós como Pedro Fernández, Fran Contreras, incluso yo, no hemos estado mirando esa secuencia fotográfica que podemos tener de 10 años a esta parte, especialmente de los últimos tiempos, esa nueva cara que supuestamente apareció, y te puedo asegurar que en fotografías de hace 1 mes, 2 meses, 1 año, no está. Apareció esa noche y esa noche se quedó ahí. Ya. Fue curioso también, aunque Pedro Amorós y el resto de la gente del equipo está haciendo un análisis de todo lo que grabamos en audio y en vídeo, y seguramente haya que hacer un programa recopilatorio de ello, cuando se nombraba el nombre de María, valga la redundancia, cómo saltaban los sensores. Y a mí la primera vez que saltaron me pegó un trayazo que fue tremendo. Te vi. Y la verdad es que es increíble porque tanto Pedro Fernández como Pedro Amorós, que son los que de estos aparatos más saben, dejaron la sensibilidad de los mismos a su nivel más bajo, de tal forma que, para que nos hagamos una idea, vuelvo a repetirlo, no quiero ser redundante, pero lo cierto es que para cortar, para que eso salte, para que la alarma empiece a sonar, hay que poner literalmente la mano entre medias del láser que atraviesa pues de un sensor a otro. En ese momento estaba en su mínima sensibilidad, por lo tanto, literalmente, o uno soltaba un martillazo, o ponía la mano, o se ponía entre medias. En ese pasillo, tú bien sabes que no había nadie, estábamos todos en el centro, en la cocina, donde aparecen las caras. Y aquello, justo en el instante en el que se citaba a María, solo a María, empezaba a saltar. Por lo tanto, ¿quién había allí? Se me sigue poniendo la carne de gallina. Pero bueno, yo hemos venido para hablar de otro tema. Acaban de llegar de México los dos y dicen que traen la gripe A, así que yo he avisado a la gente que está aquí con nosotros. Juanjo Revenga, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo nuevamente. Tú tienes la voz por lo menos tomada.
Bueno, la voz y más cosas, no solamente se queda ahí. Reportero gráfico, ha hecho un montón de expediciones y producciones cinematográficas. Últimamente compaginas tu trabajo de, entre otras cosas, de revistas y eso, haciendo series para Televisión Española, para la 2, para nuestra casa. Llevamos más de casi 20 años haciendo cosas con ellos, haciendo documentales, grandes series y bueno, cosas que no hace todo el mundo. ¿Por qué México ahora? ¿Qué habéis hecho en México? Aparte de coger la gripe A, que espero que no nos contagiéis. Bueno, si la tenéis ya no os habéis contagiado, o sea que nos da igual. Ya sabes, Miguel, que todo lo que sea gratis lo cogemos, hasta la gripe A. Da lo mismo lo que fuera. Bueno, México, ¿por qué México? Pues México, como bien conoces, es uno de los países más mágicos y más enigmas nos oculta todavía. Estamos hablando de culturas milenarias, pero culturas que hoy en día muy poco se conocen de ellas y nos siguen sorprendiendo los misterios, lo que va saliendo, lo que aparece, lo que día a día se va interpretando de aquellos mayas, ¿no? De la historia de los mayas. ¿Qué se sabe de ellos? Pues ahora empezamos a hablar del 2012, de las profecías, pero hemos estado allí, hemos estado investigando, hemos entrevistado a chamanes, hemos visto nuevas cosas, nuevas teorías, nuevos descubrimientos en yacimientos arqueológicos que llevan unos más de 50 años descubiertos, pero hoy casualmente empiezan a encontrar nuevas cosas, nuevos vestigios. Hemos viajado por todo México, hemos entrado por Cancún, hemos hecho toda la ruta de los mayas, Acapulco, con la famosa historia del galeón español de Acapulco. Famosa historia para ti, porque yo creo que poca gente conoce es que había un galeón que iba a Asia. Asia era el primero, el único tráfico que había con Asia, con Manila, que era el galeón Acapulco-Manila, el galeón español que durante más de 200 años fue lo único que navegaba por el Pacífico Norte. Y navegaban hasta Manila y de allí se traían el famoso mantón de Manila, que lo hacían en China, claro. Y traían todo el comercio, era con China, que iba a Manila, y desde Filipinas, se venía otra vez, volvía nuevamente a Acapulco, cruzaban a Veracruz y desde Veracruz venía a España y a Europa, que es cuando empezaron a conocer la seda y a conocer las artesanías, a conocer la cerámica china. Se empezó a conocer gracias al galeón Acapulco-Manila. Ya. Acapulco, ¿y después dónde estuvisteis? Después vamos a Sonora, a la famosa Sonora, el desierto de Sonora, la última frontera, porque lo que también muy poca gente sabe, que los primeros que lucharon con apaches, comanches, navajos, fueron los españoles. No me digas. Esos fueron los primeros que llegaron hasta allí y fue la última frontera. Sonora, ¿sí? Realmente fue la última frontera cuando teníamos el imperio donde no se ponía el sol. El último lugar donde se peleaba y donde se seguía luchando era allí, era en Sonora, con los nativos americanos. Y bueno, llegamos hasta Canadá, llegaron expediciones españolas, la famosa expedición de Coronado, por ejemplo, que atravesó las rocosas, buscando mitos, buscando leyendas, persiguiendo sueños, buscando el dorado, el nuevo dorado que había, Cíbola, las ciudades famosas de Cíbola, ¿no? Las ciudades de oro, pues se buscaron también y fueron los españoles los primeros que cruzaron la frontera americana. Qué curioso. Lorenzo, ¿cómo habéis notado México? ¿Están sintiendo esa influencia del 2012? Para muchos México significa una especie de puente energético entre ese oriente que llegaba y occidente, un poco el crisol de culturas que va a alumbrar la nueva era. ¿Se siente eso allí en la ciudad, en el DF y en los sitios donde habéis estado? Pues mira, te pongo el símil. La verdad es que se siente tanto como la gripe A, es decir, ni siquiera hay fiebre, solo un tránsito intestinal y se acabó, ya está. Estamos hablando de que ahora mismo para ellos, bueno, cuando hicimos la conexión desde el DF, ¿recuerdas? Juanjo y yo acabábamos de ver la película 2012 allí, porque además era para nosotros una especie de experiencia, ¿no? Ver cómo reaccionaba la gente, observando lo que en teoría sus antepasados habían dejado escrito, ver cómo reaccionaban. La verdad es que la gente se quedaba boquiabierta, porque bueno, ya sabes que la película, salvo poquitos segundos del comienzo, que habla de mayas, el resto es solo catástrofe y al final una familia americana que se salva, como siempre, ¿no? Bueno, pues el caso es que lo que sí notamos era que ese carácter apocalíptico que se ha vendido a nivel internacional allí no existe. Allí la cultura, sobre todo la cultura maya, la zona de Quintana Roo, Yucatán, allí lo viven de otra forma. Ellos están convencidos de que efectivamente el fin del mundo va a llegar, pero el fin del mundo maya. Las profecías estaban escritas para los mayas, entonces los mayas no sabían ni que existía Europa, ni que existía África, ni Asia, es decir, lo hicieron para su pequeño mundo, que era el que existía. Pues bien, están convencidos de que esas profecías no tienen nada de apocalípticas y sobre todo también te dan a entender de que puede ser 2012, 2013, 2014 o incluso más adelante. No hay una fecha establecida. Para ellos tienen muy claro que hoy en día esta última generación de mayas, ya adultos, son los últimos que hablan su idioma antiguo, son los últimos que siguen practicando sus rituales, tienen reminiscencias del pasado, visten en ocasiones muy puntuales como vestían esos antiguos mayas, pero se dan cuenta que sus hijos ya no lo hacen, no conocen el maya, no practican rituales, no visten como vestían esos mayas y para ellos ese es el final. Ahí se cumple la profecía, cuando los mayas en definitiva, llegue 2012, 2013, 2014, en definitiva van a desaparecer, pero culturalmente hablando.
Curioso, 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir, 900-137-137, y nos vamos de viaje con estos dos señores. Después de esa introducción nos metemos en la selva. Hacia 1835, Stephens era un famoso escritor de viajes que había publicado varios volúmenes sobre sus descubrimientos en Egipto, Arabia, Grecia, Turquía y Rusia. Llamó la atención cuando en 1839 anunció su propósito de efectuar una investigación imparcial de Palenque y otros lugares mayas de México y Centroamérica. El público se entusiasmó con la idea, pero los eruditos lo desdeñaron. Llegaron a Belice el 3 de noviembre de 1839 y les tomó 6 meses más arribar a Palenque. Ingresaron en Chiapas durante la temporada de lluvias. Stephens describió el viaje como arduo y lento, pues se vieron obligados a abrirse paso por una selva tan poblada de matorrales y arbustos que era impenetrable. Llevando a lomo de mula sus pertenencias, soportaron 10 días de lluvia que los calaba. Tuvieron que combatir la fatiga, lodazales, hordas de mosquitos y empinados cerros. Stephens consideraba las montañas de Chiapas las peores que había encontrado en ese o en cualquier otro país. Llegaron a Santo Domingo de Palenque, remoto pueblo situado al oeste de la ciudad maya, en condición desastrosa causada por enfermedades, hambre y agotamiento. Tras procurarse las provisiones más básicas, los exploradores salieron en busca de la ciudad perdida. Después de 3 horas de deslizamientos y resbalones por una gran carretera atestada de gente, llegaron a Palenque. Sus guías gritaron: "El palacio, el palacio". Y Stephens y Canterwood miraron entre los árboles y divisaron la fachada de un edificio ricamente adornado. Arrastrándose por las escaleras, penetraron en el patio del palacio y dispararon 4 cargas para celebrar la llegada. Stephens dijo entonces: "Por primera vez, estábamos en un edificio levantado por los habitantes aborígenes antes que los europeos supieran de la existencia de este continente". Era la epopeya del descubrimiento de Palenque. Nuestros invitados acaban de llegar de allí y parece que hay más sorpresas y descubrimientos. Vaya lugar Palenque, ¿eh? Impresionante, de los más bonitos de América, yo creo. Como comentábamos, con Tikal es las ruinas, bueno, mejor conservadas o en plena selva, que te dejan impresionado. Porque en Palenque se ven muchas cosas que están descubiertas, que están limpias, se han sacado, ¿no?, de la jungla. Pero ves montañas, que debajo de esas montañas hay un templo. Muy curioso, cuando vas, y yo cuando estuve allí tuve la oportunidad de ir con los arqueólogos españoles que estaban trabajando, y vas por la selva, te decían, ahí hay un templo, y era lo que tú dices, una montaña simplemente. Es una pirámide, se la había comido la selva, ¿eh? Sí, y no se ha excavado, no sé, porque no hay dinero, simplemente. Ese es el gran problema que tienen. Tienen ayudas internacionales, pero el gran problema es el dinero para poder escarbar. Para un arqueólogo, el problema que tienen es que saben dónde están las cosas muchas veces, pero el gran problema es la financiación. Y la financiación estatal pues no existe prácticamente. Y sobre todo para mantenerlo, ¿no? Porque tan importante es la financiación para escarbar como para que luego la selva no se lo vuelva a comer. Es decir, el problema que hay en este corazón de Chiapas, que seguramente la mayoría de los oyentes conocerán esta selva lacandona por el subcomandante Marcos y esa casi romería, ¿no?, que llegó hasta el DF, un poco reivindicando los derechos de los indígenas. Pues en el corazón, ahí se encuentra Palenque, que a mí me recuerda mucho, no sé si estáis de acuerdo, pues a esa película Apocalipto, ¿no? La ciudad que reflejó Mel Gibson. Quizás está basada, ¿verdad?, en lo que era Palenque, que es uno de los lugares más enigmáticos que uno se puede encontrar, porque realmente si uno quiere hacer una ciudad tan importante como Palenque, que cumple casi todos los requisitos de una ciudad maya, es decir, no se encuentra ni un solo cadáver, ¿dónde enterraban a la gente? Y sobre todo lo más importante, ¿por qué no se fueron a las llanuras de Tabasco, que eran mucho más amables, más accesibles? No, se tienen que ir al centro de la selva. Y además una selva de las peores del mundo. Ahí cerradas. Lo contaba esa crónica, pero de las más duras. Y duras. una ciudad, hablamos de una ciudad que tenía 200.000 habitantes,
cuando en aquellos años Madrid podía tener 10.000, 12.000 habitantes, no tenía más habitantes que París, por ejemplo. Podía tener en aquellos años en mitad de la jungla. Y ni un solo cadáver. Lo que nos llamó la atención, ¿recuerdas, Juanjo, cuando le preguntamos bueno, se repite mucho, ¿no?, en lo que son las ciudades mayas de selva, ¿no? Pero le preguntas, bueno, ¿y aquí dónde terminaba la ciudad? ¿Había algún tipo de fortificación? Porque evidentemente Palenque, a pesar de que cogió el nombre de Santo Domingo de Palenque, empalizada, porque supuestamente Otulum significaba eso, ¿no?, que estaba amurallada, no hay vestigios de murallas en ninguna ciudad maya. Y te decían, ¿pero para qué? Si es que más allá de la ciudad lo que había era selva. ¿Quién iba a venir de ahí y quién se iba a escapar de aquí, ¿no? Es algo tan sorprendente que uno piensa, ¿para qué se metieron aquí, en el corazón del infierno verde? ¿Qué pretendían ocultar? O lo más importante, ¿de quién se querían esconder? Y alimentar a toda esa gente. ¿Cómo podías en la jungla? Porque bueno, parece que es muy rico ese suelo es lo más pobre que hay para cultivar. Llueve tanto que está lavado, no hay minerales y allí no crece nada, o crece muy poco, crece una cosecha, hay que dejarla descansar 2 años a la tierra. ¿Cómo alimentaban a 200.000 personas allí, rodeados de jungla? Y además de esto, lo peor de todo son las construcciones. Había que levantar aquello, las piedras, las pirámides. ¿Con qué? Con base de esclavos. Pero bueno, los esclavos también había que darlos de comer, había que trabajar. Se cree, por ejemplo, en las inauguraciones de estos centros ceremoniales se mataban a más de 20.000 personas. Hasta 30.000 he escuchado yo. Estamos hablando, sí, en Teotihuacán mataron 30.000 personas. Tú imagínate el río de sangre que tenía que ser aquello. Bueno, y aparte había que trabajar y mantenerse. ¿Por qué desaparecieron? Y quizá, Miguel, se ha minimizado el hecho de que, bueno, a los mayas, especialmente toda esta zona del centro de Chiapas, se les conoce un poco como los griegos de América, ¿no? Gente que tenía un nivel de evolución que se centraban principalmente en la religiosidad, porque de hecho lo que uno se encuentra en las ciudades son principalmente templos, ¿no? Pero está claro que los conocimientos astronómicos y matemáticos también están allí. Eran de un avance que solo se han podido casi pulir, pues bien entrado el siglo XX, ¿no? Y sin embargo, quizás es minimizar llamarle los griegos de América, ¿no? Porque es que no tenían rueda, no conocían la rueda, evidentemente no conocían la polea, por lo tanto el subir los pesos, el coger esos pedruscos enormes y ir colocando uno encima de otro era a base de fuerza bruta. Tampoco tenían animales de carga, estaba la selva, que era un condicionante importantísimo, y luego tampoco había metales, es decir, era realmente difícil lo que hicieron esta gente y a lo mejor se minimiza demasiado el trabajo de lo que uno se encuentra después de tantos siglos ahí en el corazón de la selva. En ese corazón de la selva hay una de las ciudades más increíbles y una de las tumbas del señor de Pacal. Qué extraordinario eso, ¿no? Es increíble. Hombre, Pacal sabe que fue el mayor de los descubrimientos. Eso demostró que las pirámides también eran enterramientos. Y fíjate que estamos hablando de una cultura, la maya, que empieza en su cuenta larga, la famosa cuenta larga que acaba en 2012, en el 3113 a.C. Si nos vamos a Egipto, cuando empezó la primera dinastía fue aproximadamente en el 3100, contemporánea a la época maya, cuando estaban empezando su gran cuenta. Causalidades, ¿qué es lo que puede ser? Nunca lo vamos a saber con los datos que tenemos hasta ahora. Ya sabes que Diego Landa, cuando entró el fraile español franciscano, los códices mayas destruyeron prácticamente todo lo que había de su cultura. Entre él y Sahagún consiguieron salvar algo y sobre eso se hizo una especie de alfabeto y se ha conseguido traducir el jeroglífico, ¿no? Un jeroglífico que tiene más de 800 vocablos, fonemas, muy complicado, pero que es lo que nos está dando un poquitín de claridad sobre esto. Y cada vez que nos aclara algo, más misterios y más enigmas quedan. Quizá el mayor enigma sea el origen. ¿Cómo aparece, lo estabas diciendo, Lorenzo, en mitad de ese sitio tan complicado, una cultura como esa, que de repente se desarrolla, que son los señores del tiempo, los que mejor miden el tiempo en toda la historia de la humanidad? Qué curioso, ¿no? Date cuenta que en el momento en el que se empieza a tener noción de que hay una cultura que además se llama maya y que además está muy bien estructurada, es en el momento en el que se encuentran, pues, por ejemplo, ruinas como Tikal o Copán, ¿no? Estamos hablando de que ahí ya hay una serie de glifos que te demuestra que esa gente ya tiene una escritura muy desarrollada. Cuando uno tiene una escritura, es decir, es porque se quiere comunicar. Hay un proceso de muchos siglos para poder crearlo, ¿no? Sin embargo, hay un punto muy determinado que dentro de todo este enigma, que no se sabe cómo aparece, cómo surge a ciencia cierta la cultura maya, y por supuesto, el mayor de los enigmas es cómo desaparece, tampoco se sabe, porque es que se volatilizan literalmente de la noche a la mañana. Dentro de todo esto, posiblemente el mayor de los enigmas es precisamente el que has comentado al principio, Pacal. Yo creo que, bueno, pues hasta que se descubre la tumba de Pacal, del señor de Palenque, hasta ese momento la arqueología americana no admitía que ningún templo en América ni ninguna pirámide hubiera sido utilizada para albergar ningún monumento funerario, ninguna tumba en este caso. Todavía hoy, Miguel, tú bien lo sabes, tú también, Juanjo, hoy en día todavía incluso se niegan a reconocer
pues que esto pueda ser posible, ¿no? Sin embargo, ahí está la tumba de Palenque, que incluso tiene muchos más enigmas, ¿no? Porque en el momento en el que Alberto Ruz, tú tienes mucha amistad con su hijo, el gran descubridor de la tumba de Palenque, cuando consigue acceder a ella en el año 1952... Me contaban qué emoción habían sentido cuando estaban ahí tirando esa pared. Eso es como lo de Carter cuando entró, ¿no?, en la tumba de Tutankamón. Debió ser increíble. ¿Qué es lo que ves? Maravillas. Pues lo mismo vieron ahí. Ajá. Pues este hombre, cuando entra en esa primera sala, se encuentra los 6 cadáveres. Evidentemente son mayas, tienen el cráneo deformado, tienen además los dientes afilados, las incrustaciones en los dientes, lo que te da a entender que efectivamente pertenecían a una nobleza. Y cuando por fin esa antecámara es literalmente violada y entran en la cámara sepulcral, se encuentran con esa losa monumental de 4 metros por 2 que pesa una burrada de toneladas. Cuando la consiguen mover, se dan cuenta de que dentro hay un cadáver. Pero es que si ya de por sí es enigmático el hecho que debajo del templo de las inscripciones, con 620 glifos, haya una tumba, quizás esto sea lo menos importante, porque lo más misterioso es lo que contiene esa tumba. Porque esa tumba, a día de hoy, no se puede admitir como el cuerpo de un maya. Es posible que esa tumba ya estuviera ahí cuando se levantó el templo maya. De hecho, es imposible que esa pedazo de losa fuera introducida a través de la galería. Es literalmente imposible. Por lo tanto, los mayas llegaron, vieron esa tumba y sobre ella edificaron el templo posterior. ¿Por qué no se asocia a los mayas? Pues muy sencillo. Primero, porque no tenía el cráneo deformado, el cuerpo de este señor. Era todavía más antiguo, según la datación que se hizo, más antiguo que los cuerpos que sí se habían encontrado en la antecámara. Además, medía 1,72 m, 20 centímetros más que la media de lo que era la civilización maya. Aparte de todo esto, pues vuelvo a repetir, no tenía el cráneo deformado, no tenía incrustaciones en los dientes y había detalles lo suficientemente importantes como para pensar que ese señor, fuera quien fuera, desde luego no pertenecía a los mayas. El hecho de que no tuviera las características propias de los enterramientos daba a entender que tenía que ser un rey muy importante. Ni siquiera un rey se enterró con esas características, y ya si te remontas un poquito atrás, pues hay quien piensa que ahí lo que se enterró fue ni más ni menos que a un dios. Radio Nacional de España y El Espacio en Blanco te invitaban a una experiencia de comunicación única con el más allá, desde el corazón mismo del misterio. Y el misterio se hizo presente para todos. O sea, María sabe perfectamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos en su casa y acaba de saltar los sensores. ¿Lo ves? Como antes. María Gómez Cámara y suena. Ha sido nombrar a María y saltar los sensores. Yo, perdonar, pero no puedo evitar la emoción de cuando sucede esto, porque solo sucede aquí, os lo aseguro. Fue una emisión histórica de Radio Nacional de España, y es tan solo el comienzo. No te despegues de nosotros. Habrá más, y mucho más atrevidas, y solo las podrás escuchar aquí, en El Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. El misterio continúa. Y ya estás invitado. No faltes. Dos y 37, 1:37 en las Islas Canarias. A lo mejor uno de nuestros siguientes planes es hacer un programa desde, ¿os imagináis? En Palenque o en Tikal. Pues sería fantástico. Sería maravilloso, increíble. Tendríamos todos los problemas del mundo, pero sí sería fantástico. Bueno, me gustan los problemas. Sí, siempre estar ahí. Vámonos a Chichén Itzá. Bueno, lo curioso es que en Pacal, en Palenque y en otras ciudades, tú lo has dicho, parece que construían encima. Cada 52 años Exactamente. Iban construyendo encima y iban haciendo una especie de capa de cebolla en las construcciones. Se está descubriendo esto ahora, ¿no? Vosotros habéis hecho, por lo menos habéis documentado un nuevo descubrimiento en Chichén Itzá. Exactamente, en Chichén Itzá cada 52 años es un ciclo maya, un ciclo de tiempo maya, y cada ese tiempo todo se acababa y todo comenzaba de nuevo. Iban construyendo encima en las ciudades, en los monumentos religiosos, en los ceremoniales, iban construyendo encima de ellos. Y ahora en Chichén Itzá, por ejemplo, una curiosidad de la pirámide de Chichén Itzá, tienen 91 escalones por cada lado. Si sumamos eso más un escalón, son 365, que es los días que consiguieron saber ellos que tenía un año, por ejemplo, ¿no? O el tiempo que lo medían solamente se ha podido corroborar con los relojes atómicos. Hasta que no ha habido un reloj atómico no hemos podido corroborar los datos que nos daban. Estamos hablando de una cultura que
por lo menos en esto, en astronomía, matemáticas, botánica, era muchísimo más avanzada que lo que teníamos en Europa, aunque pensábamos que eran salvajes, ¿no? Pues en Chichén, en la pirámide principal, ahora mismo se están excavando hacia abajo y hacia abajo se ve que tiene más altura, que no son los 65 metros que tiene realmente. Hacia abajo hay más aún, sacando enormes troncos, lo cual significa que había árboles cubiertos abajo, ¿Sí? que podemos tirar todavía metros, que quizá nos vayamos hasta los 100, 100 y pico metros de altura. ¿Bajo tierra? Bajo tierra en total, no, otros 40 metros que tenga hacia abajo, Ya. la pirámide ya no seríamos a más de los 100 metros. Más de 100 metros son las pirámides de Egipto también. Ya tenemos igualdad con otros monumentos religiosos de otras partes del mundo. Cómo se comunicaban, cómo sabían que eso existía, pero bueno, siguen siendo cosas que no podemos explicar. En Chichén Itzá estaba también el juego de la pelota. El famoso juego de la pelota. Un juego tremendo que preguntaban algunos oyentes si en esas ciudades hacían canibalismo, si hacían rituales, si mataban a los seres humanos. Sí, eso no está comprobado el canibalismo, pero se cree en ello. Se cree que no está como la historia, ya sabes, que muchas veces hay que imaginarla, ¿no? No nos quedan restos o nos queda como falta mucho de lo escrito, nos falta mucho para saberlo. Pero no se puede documentar. El juego de pelota, bueno, sabes cómo era, ¿no? Que, bueno, que era meter la pelota con todo, lo podía entrar con todo el cuerpo, menos con las manos o los pies, ¿no? Y el equipo que ganaba era sacrificado al jefe. La pelota estaba hecha de caucho. De caucho, la famosa pelota de caucho que vio Colón cuando llegó a los indígenas jugando con una bola de caucho, y era como un balón, y era jugar con la cadera. Caucho que golpes, sacaban de los árboles que hay por ahí. De los famosos, lo que fue la época del caucho, además de América, ¿no? Hasta que se llevaron los ingleses las semillas del árbol del caucho, lo plantaron en Indonesia y se acabó el gran negocio de la Amazonia y del caucho, ¿no? Se jugaba, decías, con todas las partes del cuerpo, excepto las manos y los pies. No podías tocarla con manos y pies, y lo ves y tienes la habilidad que había que tener para jugar con eso, dándole solamente con la cadera, que era el golpe fuerte, y meterla por un pequeño aro, y el equipo que nos metía más veces ganaba. Pero el ganar significaba el decapitar al jefe, que era un honor. Al jefe del equipo, al capitán del equipo, le decapitaban. Allí delante de todo el mundo. Y los grandes campos de pelota, en todos los centros mayas, en todos los pueblos mayas, existen grandes campos de pelota. Es que es una virguería, porque uno cuando ve, por ejemplo, el juego de pelota, por ejemplo, de Cobá o de Uxmal, son más pequeños, ¿no? A pesar ahí que a ver quién se atreve a poder introducir esa pelota por ese aro, ¿no? Pero es que el de Chichén Itzá, lo conoces bien, es gigantesco, ¿no? Es que el aro puede estar perfectamente a 4 o 5 metros sobre el nivel del suelo, por lo tanto, introducir esa pelota por ahí era algo realmente difícil. Uno cuando llega, lo primero que piensas es que es algo prácticamente imposible. Y por matizar algunas cosas, por ejemplo, en cuanto al descubrimiento que se ha hecho en Chichén Itzá bajando el nivel del suelo, también eso puede desvelar muchas sorpresas. Recordemos que en la pirámide de Chichén Itzá, el día del equinoccio, se juntan cientos de miles de personas alrededor de esta pirámide para ver el descenso de Kukulcán, la serpiente emplumada. Es decir, se produce un fenómeno solar realmente maravilloso en el que esa pirámide, en esa bajada, los escalones van conformando lo que serían las aristas de una serpiente hasta que finalmente terminan en la cabeza, que se encuentra a ras de suelo. Pero si realmente la pirámide es más baja, vete tú a saber lo que puede pasar una vez que se baje ese nivel del suelo un día tan importante como puede ser el equinoccio. Es algo realmente tremendo. ¿Qué efecto podemos ver ahí? Exacto. Y con respecto al tema del canibalismo, yo recuerdo, Juanjo, uno de los compañeros que venía con nosotros de allí, de México, pues comentaba que, claro, evidentemente había una vertiente más ortodoxa dentro de la historiografía oficial mexicana que no admitía el sacrificio humano. Decían que no, que cuando había algún tipo de sacrificio, pues que se sacrificaban animales, pero es que no tenían animales para sacrificar. Y también decían, no había animales. Es decir, estamos hablando de sociedad agrícola, al 99%. Y luego había un detalle que a mí me llamó poderosamente la atención, porque este hombre sí creía firmemente en los sacrificios humanos, y cuando Juanjo decía esas cifras de 30.000 sacrificados en Teotihuacán, por ejemplo, pues decía, claro, es que si no había carne, de algún sitio había que sacarla. O sea, que se los comían. Efectivamente. Son las proteínas. 900-137-137, si queréis participar esta noche con nosotros. Otra de las ciudades increíbles que también habéis visitado es Cobá. Cobá. Perdón. Y hay quien dice que las profecías de los mayas, esas que se han puesto tan de moda últimamente, no están escritas en ningún lado, que es un invento. ¿Hay algún sitio donde están escritas? Totalmente. Allí, en Cobá, tienes las estelas, las famosas estelas mayas, que son una especie de libros de piedra. Son libros de piedra en lo que está escrita la profecía. Sí. Muy poca gente ha llegado allí, las ha visto, pero ahí está escrita. ¿Dónde está Cobá exactamente?
Cobá está cerca de Chichén, podemos ser unos 200 y pico kilómetros de Chichén por carreteras complicadas, ya no salimos de las autopistas, ya nos vamos por manglar, porque otra de las cosas, toda la gente que vivía en la zona norte, en la zona del Yucatán, toda la cantidad de gente que vivía en esas ciudades y no había agua. Es otra de las cosas, el agua era subterránea toda. La de los cenotes. Todo de los cenotes, de ahí sacaban el agua, no había más. Y no olvidemos otra de las cosas, de las profecías de los mayas y que escribieron en piedra, en sus famosos libros, ¿no?, de piedra. Que hace 65 millones de años cayó un meteorito que acabó con los dinosaurios, acabó con el Mesozoico. Ese meteorito cayó en el Yucatán y eso está reflejado en las famosas estelas mayas. ¿Sí? Exactamente. ¿Y en esas estelas están las profecías? Ahí están las profecías que se han descifrado gracias al diccionario, la traducción que hizo Holanda y que hizo Sagún, los frailes españoles y luego los estudios famosos del Códice de Dresde, ¿no?, que son los últimos. Y sobre eso se está viendo aproximadamente lo que había. Pero muy aproximado como siempre, porque nunca podemos dar exactamente una traducción fidedigna de lo que estamos viendo ahí. Hay que decir además que ahora mismo se encuentran terriblemente deterioradas. Es decir, cuando uno llega a Cobá no tiene absolutamente nada que ver con la monumentalidad y la limpieza, ¿no?, de Chichén Itzá. Estamos hablando de selva pura y dura y prácticamente tienes que caminar en mitad de la selva para encontrarte con que a 2 metros te encuentras con un templo. Pero es que hasta que no estás a 2 metros no lo ves, ¿no? Es mucho más salvaje. A mí me recuerda pues esa comparación que hemos establecido siempre, ¿no?, entre, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no?, que hoy en día no deja de ser un atractivo turístico, pues que ves a la llamita que parece que la tienen ahí colocada siempre pastando, ¿no?, y sin embargo Cuélap, en la región de ese nombre infausto, Chachapoyas, pues ahí sí es cierto que, por ejemplo, Cuélap es mucho más auténtica, ¿no?, está más quizás primigenia, ¿no?, como la pudo encontrar en su momento el juez Crisóstomo, ¿no? En este caso con Cobá pasa exactamente lo mismo, vas caminando y te vas encontrando esas estelas en mitad de la selva y efectivamente los propios guías que no deberían de trabajar como guías, pero siempre te prestan apoyo en el lugar, ¿no?, pues te cuentan eso, ¿no? Estas son las estelas en las que se habla de la profecía y gracias a que tiempo atrás, décadas atrás, hubo quien se preocupó por conseguir grabados de estas estelas, hoy podemos saber qué es lo que contenían y sabemos a ciencia cierta que aquí de lo que se habla es precisamente de esa profecía del supuesto fin del mundo. Ya. Nos vamos a ir enseguida a Teotihuacán y están esperando los chamanes con un montón de experiencias que habéis vivido con ellos, pero ¿te lleváis apoyo de gente de allí? ¿Guías que os llevaban por la selva, que os guiaban? Te encuentras siempre con gente, Miguel. Es decir, ¿qué significa eso? Que pues, siempre la causalidad... Pues mira, existe. Hubo un momento, ¿te acuerdas, Juanjo? Íbamos caminando por un camino más o menos transitable en mitad de Cobá y en un momento determinado vimos que había una especie de quebrada que se abría entre la trocha, entre la selva y nos quedamos mirando y pues lo que nos pasa siempre, ya sabes, nos metemos por ahí, nos metemos por ahí. Total, que empezamos a meternos un poquitín más por la selva cerrada al punto de que de repente llegamos pues a una laguna y cuando nos dimos cuenta de que estaba infectada de cocodrilos y que además se movían por todos lados dijimos, vamos a ir corriendo porque puede pasar cualquier cosa. Y a la vuelta es cuando nos encontramos con un señor que cuando caminábamos no estaba allí sentado encima de una piedra y el hombre pues muy amablemente nos dice, si quieren les puedo acompañar. Dijimos, pues acompáñanos. Y el hombre nos estuvo contando absolutamente, bueno, de hecho incluso fíjate lo que nos estuvo contando, aparte de lo que era su visión del final de los tiempos mayas, nos estuvo contando pues tradiciones, ritos, nos llevó hasta las estelas y no solo eso, incluso recuerdas, Juanjo, que en su propio idioma, en maya nos dijo, les espero, si mis dioses quieren, el día del fin del mundo. Teotihuacán, la ciudad de los muertos, cerca del DF. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué encontrasteis? ¿Qué visteis? Teotihuacán, donde nacieron los dioses, lo que significa, ¿no? Algo tiene que haber ahí, todo el mundo cree que son los aztecas los que levantaron Teotihuacán, pero los aztecas llegaron allí pues 1000 años después de que estuviera construido Teotihuacán. ¿1000 años después? 1000 años después. Sí. ¿Quién lo construyó? ¿Quién levantó aquella inmensidad de ciudad con unas avenidas de 4 kilómetros? Las pirámides más altas que existieron y que existían en Mesoamérica, ¿qué significado tenía? También vivían más de 100.000 personas en aquella ciudad. ¿Qué fue? Nadie lo puede saber hasta hoy. Eso, en teoría se piensa que solo formaron la ciudad o crearon la ciudad los teotihuacanos y los mayas. Una mezcla de los dos fueron los que crearon aquella ciudad y la abandonaron y desaparecieron. No se sabe si a lo mejor los olmecas, que eran guerreros, los echaron o conquistaron aquello, pero los aztecas lo aprovecharon. Llegaron los aztecas, fueron los que le dieron el nombre y fueron los que aprovecharon la ciudad, los que hicieron los grandísimos sacrificios, los que hicieron levantarle y darle la vida a aquellos templos, ¿no? El templo de Quetzalcóatl, el templo del Jaguar, que es una de las cosas más impresionantes que hay en América ahora mismo, ¿no? La ciudad está, perdida, porque los españoles no le dieron valor ninguno cuando llegaron, claro, allí no había nada.
que es una de las cosas que más nos impresionó cuando llegamos al Museo de Arqueología de DF, que es increíble, ¿no?, lo que hay allí, pero solamente hay piedras, nunca encontramos una pieza de oro. No hay oro, ¿no? No hay oro, nada, jamás verás en México una pieza de oro. Vas a Colombia, tienes el Sí. Museo del Oro, siempre encuentras arco, piezas, sí. ¿no? Encuentras grandes piezas, la famosa lancha de Guatavita, hay muchas piezas de oro. Sin embargo, aquí no, en México jamás verás oro. Dice, bueno, el trabajo que hizo Cortés y para fundir todo esto, se llevaron absolutamente todo. Dice, bueno, pero ¿por qué trabajaban con el oro? Bueno, también es otro de los dioses, ¿no? Era la ofrenda a los dioses, el trabajar con el oro era para sus deidades y sus dirigentes, ¿no? Pero Teotihuacán fue el centro ceremonial máximo de los aztecas. ¿Y los aztecas de dónde vienen? De Aztlán, en Veracruz, eso es lo que habla la historia, vienen de Aztlán. Aztlán tiene un nombre muy parecido a Atlántida, ¿no? Vamos a ver qué es lo que quiere decir, pero ¿qué quiere decir Aztlán? Entre las aguas. La explicación no podemos darlo. Quiénes fueron y cómo llegaron cuando una cultura había desaparecido y aparece una nueva superior a todos ellos. Estamos hablando, Miguel, de una memoria histórica que se ha perdido absolutamente. Es como si de repente hubiera un momento determinado en la historia de la humanidad, pongamos 6.000, 10.000 años atrás, cuando podemos encontrar vestigios como las ciudades sumergidas, que parece que había una humanidad que de repente, a causa de un cataclismo, sea el que fuera, desapareció y que está escrito en tradiciones, que ha pasado de generación en generación y que casi no se le ha prestado atención. Y en un sitio como Teotihuacán, eso se puede percibir. Cuando uno, por ejemplo, camina por la calzada de los muertos, vas desde la pirámide del Sol, que es tremendamente impresionante, y llegas hasta la pirámide de la Luna, subes serpenteando porque sabes que los escalones son tan pequeñitos que si subes en línea recta, literalmente te despeñas. Es curioso que hay que serpentear, ¿verdad? Claro, es que si no, te matas. Es la manera de subir, el secreto de subir. Claro, y cuando subes arriba, que estás prácticamente echando los pulmones, y con Juanjo y yo siempre hacemos, ¿no? Y decimos, pues nos fumamos el humo de la victoria, sacamos un puro, nos sentamos y ahí nos fumamos, contemplas aquello, ves el templo de Quetzalcóatl, ves el templo de los jaguares, te das cuenta que en el templo de los jaguares, aparte de jaguares, ya hay representados los rituales que hacían con, por ejemplo, pues las plantas mágicas, ¿no? Por ejemplo, con el peyote, con el San Pedro, con esos cactus que destilaban, que producían una mezcalina tremendamente fuerte y que hacían que entraran en estado alterado de conciencia. Si hay un lugar en este sitio que te habla de esa memoria perdida, es precisamente el templo de Quetzalcóatl. Recordemos que Quetzalcóatl parte de aquí. Quetzalcóatl, serpiente emplumada, Kukulcán, exactamente lo mismo, y parte en esa prédica hacia la zona de Quintana Roo, Yucatán, desde el DF, de lo que hoy en día sería el DF, cercano al DF. Ahí te das cuenta que las tradiciones antiguas describen a ese ser, a ese Kukulcán, como una persona alta, barbada. Recordemos que los indígenas americanos son lampiños, que además, aparte de alto, era muy blanco, que tenía una forma de hablar que envolvía, que les enseñó prácticamente a cultivar, a saber cómo el campo tenía que germinar, que vino un tiempo y desapareció. Y tú ves, por ejemplo, en el Museo Antropológico del DF, ves las representaciones que hay de Kukulcán, Miguel, y es que se te ponen los pelos como escarpias, porque te das cuenta que están representando a un señor que parece que lleva un casco, literalmente con una armadura, y es que se le aprecian hasta la tornillería. Entonces, ¿qué demonios ha pasado aquí? ¿Quiénes eran esos dioses que siempre venían del este? Recordemos que al este se encuentra la vieja Europa. ¿Qué demonios fue lo que pasó? ¿Quién fue ahí? ¿Quién les hizo partícipes de esos conocimientos? ¿Por qué se fueron? Y finalmente, ¿por qué desaparecieron? 2:51, estoy disfrutando mucho con vosotros en el programa. 1:51 en las Islas Canarias, tenemos que marcharnos, seguimos viaje, nos vamos a encontrarnos con otros seres con los cuales estos señores han tenido tratos, no lo perdáis. Nos pregunta mucha gente, luego seguiremos hablando después de las noticias de chamanes, si habéis probado plantas de poder en este viaje. Pues casi todas. ¿Sí? Como por eso estáis como estáis. Yo creo que sí. Que habéis traído la gripe A, la B y la C y todo junta. Yo creo que hemos sobrevivido por eso, Sí, por haberlo probado. Sí. ¿Qué habéis probado? Pues el peyote, estamos en el país del peyote, en el reino del peyote. ¿Habéis ido a...? Hemos estado en Sonora, hemos estado en el desierto de Baja California, hemos estado con los huicholes, que son los que lo manejan. El peyote es una de las cosas que tiene, está prohibido por el gobierno mexicano como droga. ¿Está prohibido? Está prohibido Déjame solamente... que diga el teléfono, 900-137-137. Aprovechar si queréis participar esta noche, tenéis el teléfono libre ahora. ¿Está prohibido por...? Está prohibido por el gobierno, solamente lo pueden utilizar los huicholes, ¿Sí? que son los indígenas, los nativos que lo han utilizado durante toda su vida. Está prohibido como está prohibido todo, que en los mercados puedes encontrarlo. Yo lo he tomado. Sí. Es la única planta de poder que he tomado en México, en el DF, y lo hemos tomado en el DF. Sí, y lo venden en los mercados, lo puedes encontrar, pero está prohibido como droga, como alucinógeno, como LSD, como si fuera LSD, que el principio activo es un alcaloide, la mescalina es muy parecido, lo que pasa es que los efectos son diferentes, ¿no?
todo lo que te cuenta la gente, ¿sabes? Historias que te conviertes en coyote y corres por la pradera, todo eso tiene su parte mágico-religiosa, que lo primero que hay que hacer es respetarlo, por supuesto, como todas estas cosas, y luego lo estudias y lo pruebas. Ya. Y merece la pena, por supuesto, como todas estas plantas de poder. Ahora nos vais a contar, ¿cómo llegáis a Sonora? ¿Dónde está Sonora? Sonora está en el estado desde Hermosillo, es el estado de Sonora, y desde Hermosillo, que es la capital, llegas al desierto. Ahí sales en un 4x4, llegas al desierto y es un desierto, pues no como el desierto del Sahara, es un desierto con cactus enormes hasta de 4 o 5 metros de altura, impresionante, paisajes lunares y paisajes inexplicables. Dices, bueno, ¿cómo puede existir esto en el mundo? Pero ahí está. Y ahí es donde llegas a poblados huicholes o a poblados de nativos que están trabajando sobre esto. ¿Te reciben bien? ¿Son abiertos? Cuando no es un sitio turístico donde no va todo el mundo, ahí no hay ningún problema. Ahí llegas y simplemente, como llegando de buenas maneras, sabes que no hay ningún problema, empiezas a hablar con ellos, se dan cuenta que les entiendes sobre todo y que entiendes que no vas a ver ni a probar una droga. Sabes que estamos hablando de una planta de poder. ¿Hablan castellano? Malamente. Son pueblos a los que poco se llegó precisamente por eso, por lo hostiles que eran. Eran pueblos súper hostiles, igual que los navajos, ya yéndonos más hacia el norte, eran pueblos que no permitían el que pasasen. Fíjate que no había nada, que era un territorio súper pobre, que es lo que dejaba a los españoles destrozados cuando llegaban pensando en que ya llegaban al oro, peleaban y se encontraban con cabañas y casas de barro y no había otra cosa. Ya. ¿Visten como nosotros y están occidentalizados, digamos? Sí, occidentalizados hasta cierto punto, porque estamos en lo de siempre. Cuando quieres occidentalizar a un pueblo, pues le das ropa una vez y no le vuelves a dar. Y con lo cual ya son harapos. Y parece mendigos como va vestido, porque ese harapo o esa camiseta que le has dado, ese pantalón, no lo van a lavar nunca, ni lo van a coser, con lo cual parece mendigos como van vestidos, con lo bien que estabas con su ropa tradicional, que es como realmente vestían bien y sin problemas. Ya, llegasteis, Lorenzo, allí y... Bueno, pues entramos en contacto porque lo principal, lo que queríamos era intentar, con un chamán auténtico, intentar realizar un ritual con peyote, ¿no? Y tuvimos la inmensa fortuna de poder dar, yo creo que con pues una de las mejores personas a este nivel que hemos encontrado en los últimos viajes que hemos realizado. Lo que es un chamán de verdad, ¿no? Cuando ves a una persona que hablas con él, que quieres hacer un ritual y no te pide jamás dinero. Cuando no te pide dinero es que las cosas van en serio y que eso es verdad lo que vamos a ver. Que no es una historia turística ni por sacarte el dinero. Qué curioso. Luego nos estuvo enseñando también Miguel una serie antes de iniciar el ritual, a media tarde, al calor de una hoguera, en mitad del desierto, con esos tremendos cactus. Pues este hombre nos estuvo enseñando parte de los ropajes que había heredado de sus antepasados, es decir, le venía ya de tradición familiar. Él recordaba de sus tatarabuelos que ya se dedicaban a ello, manejaban esas energías, esa magia, y nos estuvo enseñando tocados antiquísimos. ¿Recuerdas, Juanjo, la capa? Una capa tremenda hecha de cabello humano. ¿De cabello humano? Es necesario para que el chamán pueda llevar efecto su magia. ¿De cabello humano? De cabello humano. Qué curioso. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros para dar las noticias, los servicios informativos de Radio Nacional de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos y seguimos viajando con México. Estos dos señores tienen que contarnos algunas experiencias con chamanes que han vivido. Y hay mucho más. Nos iremos a Roswell. Hablaremos también de Xavier Mosquera, un testimonio que le queremos dar, y otras muchas cosas más aquí en este Espacio en Blanco. Y mañana no os perdáis la segunda edición. Vamos a hablar de mentiras y grandes mentirosos, algo único aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias, la segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. No os perdáis mañana la segunda edición, os vamos a hablar de mentiras famosas y mentirosos famosos, ya veréis qué programa tan increíble, os va a sorprender. Paco Bermúdez toma los mandos de nuestro sonido y tenemos que saludar a un montón de gente. María Jesús Vega de La Palma, una de nuestras islas favoritas, nos está escuchando al Facebook, más de 1.600 personas. Alex Pérez Mansergas, que es su creador. Ginés Martínez, gracias por estar ahí. Luego os daremos algunos mensajes. Igual a mucha gente que nos llama. En un momento vamos a daros algunos recaditos que tenemos para vosotros. Lorenzo, Juanjo, ¿qué pasó con esos chamanes? Pues que llegamos... Me tengo que dar prisa porque... Sí, pues vamos corriendo con ello, te contamos un poco.
pues que fuimos a un ritual por la noche, en una hoguera. Por supuesto, las cosas de poder hay que hacerlas en el lugar donde es, que es en mitad del desierto o en mitad de la selva, donde sea, en el lugar de poder, y de noche, que es donde está de verdad todo se está moviendo allí. ¿Y qué pasó? Pues una hoguera enorme, tomamos los gajos del peyote. Este hombre empezó a cantar con unos cánticos, ya sí que no estábamos en castellano para nada, ya estábamos hablando en idioma centenario y milenario, y empezamos pues con la alucinación del alcaloide, ¿no? La pequeña alucinación o lo que te está dando, y vimos en lo lejos, en la noche, pues algo que se movía, una persona que se acercaba. Nos miramos los dos, Lorenzo y yo, miramos y digo, joder, si se parece a Miguel Blanco, aquel señor que viene, ¿no? O eso que viene por allí en medio. No me digas. Y cuando se acerca, eso hacia nosotros era una persona, pero era una persona que era un indígena, bajito, moreno y como todos, no tenía nada que ver contigo. Me lo explique, por favor. Cuéntale, específicale un poco. Bueno, fue la sensación, porque la verdad es que antes de que... Estabais fumados, estabais bajo el efecto de la droga de los dioses. Bueno, sí, pero de la planta de poder. Es de los dioses. De los dioses. Bueno, pues sí, la verdad es que estábamos ya ¿Cuántos gajos tomasteis? Fueron 2, ¿no? Dos gordos. Era muy gordo el cactus, tomamos 2 gajos. ¿O lo metisteis debajo de la lengua? Masticamos directamente. Sí, que amargo es, ¿no? No, amargo no, es un sabor que no puede decir si es bueno o malo, es indescriptible. Como todas este tipo de plantas, es indescriptible el sabor, no puede decir está amargo, está ácido, está dulce, está indescriptible. Es el poder que te entra, es el poder de la planta. ¿Y tarda mucho tiempo en hacer efecto? Pues aquí empezamos con los cánticos, 20 minutos, en menos de 20 minutos estábamos ya dentro de la ceremonia, con este. Ya. Yo no sé si estaba especialmente receptivo, pero yo prácticamente desde el momento en que lo cogí dije, madre mía, que ya estoy empezando a irme, ¿no? Y la verdad es que es muy rápida, la reacción es tremendamente rápida. Yo me imagino también llevados por la sugestión, por el entorno, por ese señor que además pues estaba claro que sabía lo que hacía y sabía lo que manejaba. Y en un momento determinado, 2 de las personas que se encontraban junto a nosotros pues empezaron a indicar... ¿Había una hoguera o algo? Sí, estábamos iluminados, pensemos, el desierto más negro, más oscuro, un cielo absolutamente tachonado de estrellas que se ven de una forma absolutamente espectacular. Prácticamente ya estamos por encima del paralelo 28, con lo cual es como si uno estuviera en una campana que miras al frente y estás viendo las estrellas. Es algo espectacular, ¿no? También de fondo uno no sabe si se mueven piedras porque hay alguien o no se sabe la percepción que te está dando en ese momento, ¿no? La visión, el campo donde te mueves. Los crótalos también de la serpiente de cascabel, porque hay que decir que también es una zona que está... Donde viven. Es donde viven, ¿no? Llena de serpientes. Llevados por esa... Sabes que además donde están las serpientes es donde dicen que está el oro, donde está la magia y el poder, ¿no? Con lo cual las sensaciones eran múltiples, ¿no? Digamos que cualquier sensación, y valga la redundancia, se amplificaba con el efecto del peyote, ¿no? Y la sensación que había era eso, ¿no? Había 2 personas con nosotros que en un momento determinado fueron los primeros que dieron la voz de alarma, ¿no? Allí hay alguien. Entendamos que estamos en una zona muy castigada por el narcotráfico, ¿no? Prácticamente cada 25 kilómetros tienes retenes militares que es que literalmente te meten la linterna hasta en la boca, ¿no? Para ver qué es lo que llevas. Y a uno pues le entra cierto temor de que sea algo de esto, ¿no? Sin embargo, empezamos a ver, yo particularmente empecé a percibir una serie de sombras muy rápidas, ¿no? Iban de un lado hacia otro, ¿no? En un momento determinado, uno de ellos dijo, mira, es una persona blanca, muy delgada. Nos quedamos mirando y es cuando Juanjo pronuncia, dice, es Miguel Blanco. Pero fue con una claridad y una rotundidad, Miguel, y en un entorno tan serio, que yo me quedé diciendo, es que lo acaba de ver. Pues es cierto que esas percepciones, vuelvo a repetir, ¿no? Ellos advirtieron una persona, yo veía varias figuras, ¿no? Que se movían y cada vez se iban aproximando más hacia nosotros en lo que era la oscuridad de la noche y, vuelvo a repetir, iluminados por esa hoguera, ¿no? Y cuando llegó, pues efectivamente era un indígena que estaba, pues el hombre estaría cazando, yo qué sé lo que estaba haciendo por allí, pero lo cierto es que fue muy sorprendente esa primera percepción de Juanjo, ¿no? De inmediatamente recordarte a ti, sabiendo además, Miguel, que es quizás lo más importante, ¿no? La implicación que tú tienes con este país y las vivencias tan apasionantes, mágicas y en ocasiones extremas que tú has tenido allí. ¿No te dijo nada ese Miguel Blanco, Juanjo? Pues no me dijo nada. ¿No te acuerdas? No, la verdad es que no fue la visión, fue la hipersensibilidad, la visión y el parecer ver algo, o quizás estás en otro campo, estás viendo desde otro lado, como hablan muchas veces, otra explicación que te dan también de los mayas, que dominaban tanto el tiempo, tanto la mescalina, dominaban tanto esto, que a lo mejor es que no se han ido, que a lo mejor es que están aquí, pero que están en otro plano. Qué curioso. Qué experiencia tan increíble esa con los chamanes, ¿no?
Fue increíble, sobre todo porque además yo siempre lo he dicho, ¿no? Un chamán bueno, aparte de que no te cobra, lo fácil, Miguel, tú bien lo sabes, es adivinar el futuro, ¿no? Porque bueno, se puede producir o no. Lo complicado es cuando alguien no te conoce absolutamente de nada. Es la primera vez que se encuentra contigo y te empieza a dar meticulosamente pasajes de tu pasado. ¿O pasó? Sí, pasó. Y además como advertencia futura. ¿Sí? Que es quizás lo que más me llamó la atención, ¿no? Y todo esto además en un desarrollo de apenas 3 horas fueron, Juanjo. 3 horas escasas estuvimos con él. Fue todo muy... La verdad es que después de esas 3 horas parecía que habíamos pasado 2 días con él, con sus 2 noches, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no?, que él hizo una serie de interpretaciones que a mí me llamaron poderosamente la atención porque acertó prácticamente en todo y sobre todo porque he podido ver cómo ese futuro inmediato que él vio poquito a poco se ha ido cumpliendo. Y prácticamente las sensaciones que teníamos después, ¿te acuerdas, Juanjo? Pues, al regresar, ¿no? Ya con esa claridad, poca claridad que te da la luz mortecina de la noche mexicana en el desierto, pues al contemplar, por ejemplo, las estelas que había en los hoteles, ¿no? Que eran, bueno, pues unas representaciones de lo que uno se podía encontrar en lugares pues como Palenque, Uxmal, etcétera, etcétera, la sensación que daba, ¿verdad?, era que cobraban una tridimensionalidad impresionante. Exacto. Es como si salieran y como si lo que allí había representado quisiera hablar contigo. Era dentro de esa alucinación, pero evidentemente llevada por la voz del chamán que había invocado a lo que fuera y que en ese instante se estaba manifestando. Y sobre todo allí la sensación de paz. En aquellas 3 horas, la paz. Eso fue lo más impresionante que nos llevamos, la sensación que teníamos de paz, de tranquilidad, de estar en un lugar que estábamos cuidados por alguien. Fue muy grato porque de hecho es que hay, bueno, bien sabéis, hay drogas naturales que se utilizan también, la ayahuasca, por ejemplo, que te puede provocar el efecto contrario, ¿no? Incluso la propia hoja de coca, que no es tan extrema en eso, pero cuando uno la mezcla con un alcaloide, pues sabes que provoca la reacción automática. Que te hace vomitar, ¿no?, directamente. Hay rituales de este tipo que no son tan beneficiosos espiritualmente y cómodos físicamente, ¿no? Y en este caso sí lo fue. ¿Cuánto tiempo duró el efecto de ese viaje o de esa sensación? El peyote normalmente siempre nos ha durado muy poco. Terminar el ritual y estábamos prácticamente, pues lo que tardamos en llegar a dormir, estuvimos unas 3 horas más y bajando el efecto, cayéndose por momentos. Sí. Y puedes tener la sensación de que realmente has estado en ese otro lado, de que has visto a los dioses, que has pasado el umbral este de la muerte. En el puente. Estás, la sensación que tienes en ese momento, en esa tranquilidad, en esa paz, que estás en el puente, en el filo del cuchillo del mundo visible y el invisible. Y es que los vimos al día siguiente, Miguel. ¿Los visteis qué? Los vimos al día siguiente, a esos dioses. ¿Sí? A esos dioses, en forma de representaciones de arte rupestre sobre paredones impresionantes en mitad del desierto, que para llegar allí había que hacerse más de 3 horas por un camino tremendamente duro, donde pinchamos, como dicen ellos, pinchamos la llanta en 2 ocasiones, una cosa tremenda para llegar allí, y todavía, claro, uno sigue tocado por esa experiencia del día anterior, no quieras que no, el peyote tiene un efecto muy rápido, pero al día siguiente todavía tiene una serie de pozos que aparecen cuando uno menos se lo espera. Lo tienes dentro. Y aparecieron, efectivamente, y aparecieron justo cuando llegamos a una cueva que, bueno, tuvimos que subir por un pedregal, prácticamente atravesar un bosque de cactus de más de 9 metros de altura, y cuando llegamos a lo alto, lo que había representado, Miguel, allí en ese lugar con más de 15.000 años de antigüedad, era lo que ya nos hemos encontrado en Tasil y Argelia, lo que nos hemos encontrado en Yamón, Perú, casi con Ecuador, lo que nos hemos encontrado en Toro Muerto, Perú, casi con Chile, exactamente lo mismo. ¿Qué era? Chamanes, ellos le llamaban los chamanes, figuras de más de 2 metros de altura, porque allí, en ese mismo lugar, hace 15.000 años, habían hecho exactamente lo mismo que nosotros la noche anterior, intentar abrir un puente de lo invisible hacia lo visible. ¿Y eran piedra? ¿Dónde estaban? Estaban representados en una cueva, pintados en una cueva, pero gigantes, de más de 2 metros, con 6 dedos. Con 6 dedos los tenemos igual en Argelia. En Tassili tenemos los mismos gigantes de 6 dedos. En Perú los tenemos también, esos hombres de 6 dedos, esas alturas. Estaban pintando lo que estaban viendo, porque aquí no había imaginación en esta pintura rupestre. La pintura rupestre pintaban lo que veían y estaban viendo a estos hombres. Y con la misma antigüedad, Miguel, con la misma antigüedad, lo que quiere decir que ni geográficamente ni físicamente esas culturas coincidieron en el pasado y sin embargo representaron lo mismo, en estado alterado de conciencia, llevado por los chamanes o por lo que fuera, pero representaron exactamente lo mismo cuando no coincidieron sobre los abrigos de montaña. ¿Para qué? Para que 15.000 años después este amigo y yo llegáramos hasta allí. Qué envidia me dais y qué suerte. Todo esto lo vamos a ver, vais a hacer una serie, vais a hacer una serie. Exacto, vamos a hacer una serie de televisión de 6 capítulos de 1 hora sobre México, y luego aparte vamos a hacer un especial de 50 minutos sobre el enigma maya, que va a ser interesantísimo, nuevos descubrimientos, nuevas historias y algo que nunca se ha visto. Gracias.
Gracias, Juanjo. Espero que te recuperes pronto de esa gripe A, B y C, la que has traído de por ahí. Más nos vale. Que no nos la contagies. Más nos vale, Miguel, que no estamos para más trotes. Lorenzo, muchas gracias también. Ha sido un placer. Espero que sigamos leyéndote. Y me gustaría que presentaras a nuestro siguiente invitado, Xavier Musquera. Dicen que estuvo en nuestro programa, que fue la última entrevista que mantuvo con un medio de comunicación, y era uno de esos maestros serenos, callados, que quizás sean los auténticos maestros, ¿no? Era un auténtico druida del siglo XXI, un hombre con inquietudes renacentistas, por encima de todo una persona educada y tremendamente buena. Yo en el editorial de este mes de Enigmas lo defino pues como uno de los miembros silenciosos que hay dentro de nuestro sector, pero tremendamente valiosos. Silencioso quizás sea la característica que le definía, pero absolutamente lleno de magia y de conocimiento. Estuvo con nosotros, nuestro homenaje. Allá donde estés, seguramente ya tendrás todas las respuestas. Nuestro homenaje para ti de respeto. Ahí están las pistas, y para saludar a nuestro invitado nos vamos hasta Barcelona. Él es un maestro de esos que en silencio se dedican a buscar y a investigar y a abrirnos caminos. Xavier Musquera, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas madrugadas, mejor dicho. Sí, señor, ¿cómo estás? Bueno, pues mira, aquí al pie del cañón. Cómo me alegro que estés ahí. Imperdonable que no hayas venido al Espacio en Blanco antes, yo te pido disculpas. No, hombre, no, por Dios, faltaría más. Es para mí un placer. Y para Al cabo de tantos años. ¿Verdad? Para mí también. Déjame que te presente un poquito. Xavier Musquera ha visto publicados sus trabajos en España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania. Se interesa por la astrología, la arqueología, la antropología, la filosofía, y le ha llevado a colaborar en diferentes periódicos. Karma 7, estuvo en la legendaria Karma 7, Más allá, en Año Cero, en Enigmas, en Vivir la arqueología, en Historia del National Geographic. Asimismo ha publicado libros como Un largo camino, El despertar del hombre, La vía iniciática, El secreto del pergamino, Asturias mágica, Megalitos, La ciencia secreta, y El triunfo del paganismo, y Un viaje por la historia de los templarios en España, y un último libro acaba de salir, Ocultismo medieval. Casi nada, ¿eh, Xavier? Bueno, mira, yo después de esa presentación, Miguel, la verdad es que ya no sé qué decir. Creo que te has pasado un poco. No, porque me falta me has hecho ruborizar, ¿eh? Me falta todavía una cosa. Dibujante e ilustrador. En la revista era Enigmas, ¿verdad? Sacaba una especie de cómic increíble con los personajes del misterio que a mí me encantaba. Espero que lo vuelvas a recuperar. Bueno, esperemos. Me han dicho que tal vez para primeros de año. Espero que sí. ¿Por qué te metiste tú, Xavier, en el misterio? Y llevas unos cuantos años también, ¿eh? Eres de los clásicos, de los auténticos, de los maestros. Yo ya soy de los viejos. No, clásico, no viejo. Bueno, ten en cuenta que, en fin, he tomado alguna nota para el programa de hoy porque, bueno, en fin, como también hablaremos de distintas cosas de la Edad Media, tengo ya algunas neuronas que se van de vacaciones y no vuelven. Y ese es el problema, ¿no? Porque, claro, uno ya tiene 66 años. O sea que, en fin, la cosa empieza a pesar un poquito. ¿Por qué te metiste en esto del misterio? Bueno, mira, pues empecé con Karma 7 y, como digo en la revista Enigmas de este mes, pues que ellos llaman el incunable, pues creo que como casi la mayoría. Empecé con el Jacques Berger y Louis Pauwels, con el famoso Retorno de los brujos. Eso despertó mi interés y así poco a poco pues fueron llegando pues otros autores, otras cosas interesantes, curiosas, enigmáticas, y yo siempre he sido pues digamos un inquisidor, pero en el sentido positivo de la palabra. Y claro, siempre me han interesado muchísimo esos temas. He tenido alguna experiencia también, como la mayoría. ¿Cuál? No como tú las que has tenido, que han sido cantidad y increíbles, pero bueno, algunas cosillas te ayudan a darte cuenta de que hay o mundos paralelos o energías o situaciones que de momento no tienen explicación alguna y que la parapsicología, por ejemplo, intenta pues encontrar explicación o solución. Ya, ¿no la cuentas alguna que hayas tenido, que te haya marcado? Bueno, pues mira, estuvimos haciendo una ouija, porque también era la época, era de los años 70, y resulta que claro, estaba de moda, ¿no? Y además las vendían, en fin, como churros. Eran esas comerciales de plástico que estaba todo impreso y llevaba el máster en lugar del vaso, ¿no? Como hacen muchos, un máster de color negro que era un círculo. Y empezamos a jugar con ello y claro, el juego se convirtió en algo serio porque contactamos o con una presencia o con algo que nos fue dando indicaciones. Empezamos a hacer escritura automática,
cada uno en su casa, luego nos reuníamos, comprobábamos los datos, muchos de ellos coincidían, finalmente nos dijeron pues que tendríamos un avistamiento para nuestra evolución, que supiéramos que no estamos solos. Y yo dije, caray, ya estamos, vamos a hacer un grupo como el de Siragusa o una cosa de ese tipo, cosa que, en fin, a mí nunca me ha gustado. Pero bueno, queríamos saber hasta dónde llegaba la broma entre comillas. Estuvimos nada menos que 6 meses con una misma entidad, porque hacía unas señales de entrada y de salida, etcétera, etcétera, como si se identificara, por llamarlo de alguna manera. E hicimos unos dibujitos, cada uno en su casa, repito, coincidieron, eran unos garabatos, preguntamos qué eran y nos dijeron que era una zona de un mapa, era un mapa. Digo, bueno, ¿pero de dónde? Dijeron, de Tarragona. Digo, madre mía. Claro, cogimos un mapa de la zona de Tarragona, y empezamos a mirar y claro, no hubo manera. Preguntando de nuevo nos dijeron que era a nivel topográfico. Luego, lógicamente, buscamos un mapa topográfico, nos dijeron que era la zona nada menos que de Tivisa, que en aquella época era una zona que podría denominarse caliente. Sí. Y bueno, pues los garabatos coincidían con unas cotas de nivel. Claro, entonces uno se puso blanco, el otro verde, yo no me veía, pero supongo que también tendría un color así un poco raro. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues claro, pues tendremos que ir, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uno tenía una tienda, el otro estaba estudiando psicología, el otro tenía una librería, en fin, ¿qué vamos a hacer? Y claro, lo preguntamos y dijeron, elegidlo vosotros. Y elegimos una Semana Santa. Y salimos los 4 días, nos dirigimos a la zona de Tivisa, y bueno, como acostumbra suceder, pues el cielo gris, lluvia, etcétera, etcétera. Nos llevamos la Ouija evidentemente con nosotros, algunas cámaras fotográficas, unos magnetófonos, etcétera, ¿no? Lo que teníamos a mano. Entonces resultó que con el tiempo tan malo que había, preguntamos a la Ouija que en fin, qué es lo que sucedería, qué podría pasar. Y el máster respondió diciendo, pues en fin, casi era un parte meteorológico. A las 2 va a llover, a las 5 habrá niebla, luego saldrá el sol, luego tal. Y digo, bueno, vamos a hacer guardia, pero no, de 2 a 2, porque fuimos 6. Espera, ¿y acertaba lo que decía esa Bueno, resultó que acertó pues al pie de la letra. Algo increíble. Y luego dijimos, bueno, veremos cómo acaba eso. Y luego, al tercer día que estábamos allí, en fin, ya eran las 10:30 de la noche, Josep, fue uno del grupo, cogió las cacerolas y los 4 platos, porque estábamos al lado de una masía, que pedimos permiso, evidentemente, para acampar. También les indicamos que todo quedaría limpísimo, que no se preocuparan. Y como creo que vieron que éramos gente seria, pues nos dieron autorización. Pues José cogió los platos, los cachivaches, y salió de la tienda. Al cabo de un par de minutos oímos el ruido de los platos, las cacerolas, todo que se caía por todos lados. Digo, se habrá caído, se habrá pegado el gran porrazo. Salimos todos de estampida y vimos ahí de pie a José, que apenas podía pronunciar la palabra, hacía una especie de sonido gutural como de no le salía palabra alguna, y miraba hacia arriba. Miramos todos en la misma dirección y allí vimos una especie de bola como de fuego, con un centro amarillento, yo diría que pulsante, como un corazón latiendo, que hacía una especie de zigzag, subía, bajaba, de repente fue hacia adelante, hacia atrás, y salió a toda velocidad en dirección al mar, porque la zona de Tivisa está, digamos, cercana pues al mar Mediterráneo. Evidentemente yo dije, no digáis nada, cogimos cada uno un papel, dibuja lo que has visto, y más o menos todo coincidió. Entonces resulta que precisamente Josep, o sea José, está casado con una chica que es mallorquina, y al día siguiente nos llamaron de allí, del periódico de Mallorca, que dijeron de que habían visto una luz proveniente de la península que se hundió en el mar. O sea que, claro, hay una serie de coincidencias tremendas, ¿no? O sea que aquella Ouija os había abierto la puerta para esa visión, para ese contacto. Sí, fue una visión, en fin, con cita previa, digamos, algo increíble, ¿no? Y claro, eso, pues, en fin, provocó pues unas ganas de tener otras experiencias, de buscar, de investigar. Y luego, en fin, con una Ouija que hicimos también, preguntamos pues si en fin, queríamos pruebas, que es lo que todos pedimos siempre, ¿no? Sí. Una prueba, y dijimos, bueno, si hay alguien ahí, que lo pruebe. ¿Lo puedes probar? La hija dice, sí. ¿Lo vas a probar ahora? Y la Ouija dijo, sí. Y allí teníamos una librería de casi 3 metros, increíblemente enorme, además con unas
puertas también muy grandes, y de repente oímos un porrazo, pero increíble, no un crujido, no un porrazo en la librería. A mí no se me ocurrió nada más que darle las gracias, y vamos, tuvimos la prueba, ¿no? Y luego vino, como siempre sucede, hay que ser prudente en esos temas, ya lo sabes, y muy escéptico, vino un chico para hacer fotografías con película infrarroja, porque ya sabes que en ocasiones pues aparecen trazos, aparecen bolitas, luces, cosas que, en fin, que están en el negativo, pero que no son rayaduras del negativo, ni mucho menos. Dicen muchos que son energías, bueno, etcétera, cada cual con su opinión. Pues este chico, que en fin, que era escéptico y que no creía en nada, porque dice, oye, cuidado, no se trata de creer, esto no es una cosa de fe, no es ninguna religión, se trata de tener las experiencias, ¿no? Si no hay experiencia, pues no sirve para nada. Y estaba haciendo unas fotos, digamos, al otro extremo del salón. Y de repente Francisco dijo, ¿puedo hacer una pregunta? Digo, sí, claro que sí. Y preguntó, en fin, la cámara, cómo estaba el objetivo, la obturación y, en fin, toda la parte técnica. La hija dio las respuestas, Francisco se quedó blanco y no lo volvimos a ver. 3:29, 2:29 en las Islas Canarias. Sigue ese concurso adelante por si queréis intervenir. 900-137-137 es nuestro teléfono. Y era nuestro homenaje a Xavier Mosquera, uno de los grandes. En silencio nos llenó de sabiduría, nos llevó por un montón de lugares, y desde aquí nuestro testimonio para él y su familia. Y allá donde estés, que tengas toda la paz y hayas encontrado todas las respuestas. Y seguimos de viaje. Hemos estado en el sur, en México, nos vamos un poquito más al norte. Roswell, un lugar increíble. Otro de nuestros compañeros del equipo estuvo allí y eso es lo que nos cuenta. Vosotros nos preguntáis acerca de diferentes temas, diferentes misterios que han quedado ahí sin resolver en el pasado. Y como en esta etapa del Espacio en Blanco tratamos de dar respuestas, esta noche vamos a tratar de daros respuestas a dos de vuestras preguntas. Nos vamos a hablar con Carlos Gutiérrez, nuestro siguiente invitado. Buenas noches, Carlos. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, a tope con un montón de proyectos y de cosas en mente y en marcha, así que más activos que nunca. Qué bien, investigador, escritor, viajero, y acabas de llegar de Roswell. Sí, bueno, hace poquito hemos estado por allí, parece que es un sitio un poco olvidado, hace más de 60 años que algo cayó, pero nos queda muy lejos, ¿verdad? Está en Estados Unidos, parece que nadie habla de aquello, pero allí sí que hay gente que sigue estudiando aquello y parece ser que sigue habiendo novedades esporádicamente. Bien, alguna gente nos ha preguntado qué pasa con Roswell en la actualidad. Sitúanos, ¿qué pasó con Roswell en el pasado? Y hablamos de cómo está Roswell ahora, porque recientemente habéis hecho un viaje y habéis estado por allí, ¿verdad? Sí. Roswell, bueno, es muy conocido. Resumiendo, pues en junio de 1947 algo cayó, de eso no hay ninguna duda, a las afueras de Roswell. Cuando hablamos de las afueras de Roswell hablamos a muchos kilómetros de Roswell. Es más, el término pertenece a Corona, que es otro pueblo que está relativamente cerca de Roswell, a una media hora en coche, y poco más se sabe realmente, que cayó algo. Y a partir de ahí cayó en la propiedad de McBrazel. Él aseguró que aquello era extraño, extrañísimo, dejó contarlo incluso a los militares, incluso a un periodista local, sin ningún problema. Pero cuando otros militares llegaron al lugar y hablaron con él, empezaron las versiones contradictorias y aquello empezó a ser un globo sonda, empezaron a ser cosas normales. Ya, Carlos, discúlpame, lo que sí es cierto es que la primera versión que salió es que había un objeto, había incluso humanoides de procedencia extraterrestre o no terrestre, por lo menos, ¿verdad? Esa fue la primera versión. Claro, fíjate, el propietario del terreno, de los terrenos donde cayó el objeto, William McBrazel, pudo hablar con un periodista que tenía una emisora tenía un programa de radio, una emisora local de Roswell. Y esto fue muy a lo primero. En esta conversación privada que no salió a la luz, no estaban en la antena, McBrazel le dijo al atónito periodista que aquello no era terrestre, que aquel objeto que cayó pues no parecía de este mundo, y que había seres, que olía muy mal la zona, que había un hedor insoportable y que aquellos seres no eran humanos, había gente pequeña muerta. Y esto fue lo primero que pudo decir McBrazel, que fue la persona que primero vio los restos, a un periodista local. Cuando el periodista local le quiso hacer la entrevista, pero ya en antena, para que lo contara, pues McBrazel tenía otra versión, la versión de los militares que le habían dicho que dijera, que se trataba de un globo sonda militar.
Serbia en junio de 1947, como estamos viendo, primero había unos hechos y luego circuló otra versión, la versión de los militares, que desmentía todo. ¿Qué contaron los militares que era? ¿Globosonda? Pues contaron muchas cosas. La historia es muy larga. De hecho, en 60 años, aunque ha habido sus altibajos, ha habido unos años en los que el tema ha parecido estar muy desaparecido, muy oculto, que no existía. Pero desde globosonda militar hasta una pequeña aeronave militar, globosonda que portaban dummies. Los dummies son estos muñequitos o estos muñecos que se utilizan, para que nos hagamos una idea, en los coches para experimentar los accidentes. Y dijeron que estos dummies eran lo que decían que eran extraterrestres muertos. Dijeron muchas cosas, pero de ninguna de ellas se ajusta a lo que otras personas han contado, sobre todo años después, porque la presión militar en esos primeros años fue muy fuerte. Los militares acosaban directamente a las personas que habían visto los hechos, porque se vio algo en el cielo también, y a las personas que esos 3 primeros días, sobre todo los 3 primeros días, acudieron a la zona y se llevaron restos y se los guardaron en casa. Y los militares, sin ninguna orden de registro, iban entrando a las casas buscando estos restos que la gente ocultaba en sus casas. Es decir, que por parte del ejército hubo un intento, por lo menos, de borrar todas las huellas de esa caída de ese supuesto objeto extraño, ¿verdad? Sí, y aún sigue. Es decir, a más de 60 años que han pasado de aquello, aún hay personas que guardan restos en sus casas que ellos aseguran y creen que son del OVNI, que posiblemente no lo sean, pero que ellos están convencidos de que sí y que tienen miedo de que los militares o cualquier tipo de autoridad lo sepa y le requise estas muestras normalmente metálicas, de elementos metálicos que encontraron en la zona. Curiosamente me comentabas que había habido otro grupo de investigadores españoles que habían ido después que vosotros y alguien les había entregado una pieza. Bueno, había una familia en Roswell que tenía una pieza, pero tenía mucho miedo de que se la encontraran y la quería sacar de España. Y bueno, sí que la quería sacar de Estados Unidos. O sea, la quería sacar de Estados Unidos y se la trajeron a España. Ajá. Y bueno, una vez analizada aquí, se comprobó que era un material completamente normal. Pero es significativo en cuanto al ambiente tenso todavía hoy que se vive en Roswell. Las calles llenas de cámaras, la gente... ¿Sí? ¿Están llenas de cámaras las calles? Sí. Es un dato curioso que no hemos encontrado en otras ciudades grandes ni pequeñas en Estados Unidos, ¿no? Y es una zona muy peculiar, es decir, estamos rodeados de instalaciones militares, el área 51 está relativamente cerca, están Los Álamos, White es una zona, sobre todo en aquellos años 40, donde lo militar pues lo inundaba todo. Fíjate que hoy en día, en una zona muy cercana a Roswell, una carretera muy cercana, la carretera se corta 2 horas a la semana para realizar pruebas con misiles. Es algo impensable, que aquí se nos haría muy extraño, pero allí una carretera nacional, una carretera importante, se corta todas las semanas para realizar pruebas con misiles. Estamos hablando de una zona, por lo tanto, hoy en día muy militarizada, y en aquellos años más, y por lo tanto el ambiente tenso, el miedo incluso, pues se palpaba, supongo que todavía más en aquellos años 40, ¿no?, cuando ocurrieron los hechos. Pero hoy en día sigue estando el ambiente un poco enrarecido, pese a que, en contra de lo que se piensa, en Roswell no existe un interés directamente por el tema OVNI. En el mismo Roswell, las personas que están estudiando todavía Roswell no se encuentran en Roswell. Ya. El Museo Internacional de Roswell y Centro de Investigación no es tal, eso sí que es museo, pero no es centro de investigación, lo cual no quita seriedad ni rigurosidad ni realidad al caso. Pero sí que es cierto que en Roswell no hay un interés más allá de lo que les ocurrió allí hace más de 60 años. Volvemos a los hechos, si te parece. Que hay un objeto, hay bastantes restos materiales, incluso cadáveres. ¿Hablaba de 3 cadáveres? Se hablaban de varios. En este sentido hay varias personas que han dado varias versiones. Podían ser 2, 3 y hasta 4, pero de 2 a 4 es la cifra son las cifras más repetidas, y son las cifras que han repetido, sobre todo al hilo de lo que comentábamos antes, personas, pero con el paso de los años. En los primeros años, en los finales de los años 40 y el comienzo de los 50, era mucho el miedo que habían introducido los militares a la población civil en cuanto a que tenían que callar con lo que hubieran podido ver, o incluso que podían tener en sus casas, o que les hayan podido contar, etcétera. Pero estas personas, conforme se han ido haciendo mayores, y hoy
por desgracia, ya no quedan muchas personas vivas que vivieron en primera persona aquellos hechos, pues estas personas, cuando ya no tenían una responsabilidad laboral, o no tenían, digamos, mucho que perder, han empezado a contar cosas, y han empezado a contar algunas de las cosas que ya sabíamos por algunos otros que habían contado. Por ejemplo, ese material que se encontró, que se doblaba con cierta facilidad, pero cuando se soltaba volvía a su posición original. Eso contaban que habían encontrado. Exacto, sí. Y esto lo han vuelto a decir pues personas ya de avanzada edad, que hoy tienen mucha edad, pero que en su día eran jóvenes y que lo pudieron ver, ¿no? E incluso testimonios que dicen que sus padres le dijeron, que ni siquiera ellos mismos lo han visto, pero que sus padres lo han transmitido y ellos ahora dan la cara por ellos, ¿no? Sin nada que perder. Decíamos 3, 4 cadáveres. Hablaban también de que, digamos, que la morgue, el tanatorio se había hecho cargo y se habían preparado ataúdes para recoger esos cadáveres, y de repente desaparecen. Y hay otra versión que dicen que, como tú decías, eran dummies o que eran monos que iban en una especie de nave terrestre. Claro, y todo esto de los ataúdes, claro, hoy suena muy muy gracioso, porque muchos escépticos dicen, bueno, pero si realmente fue algo extraño, si fueron extraterrestres, ¿a quién se le ocurre, a qué militar se le ocurre, pues encargar al tanatorio de la localidad ataúdes pequeños, ¿no? Bueno, pudiera ser cierto o no el hecho, pero nos tenemos que poner en la memoria de los años de 1947 y en la situación de esas personas. Yo a veces pienso que hubiera ocurrido aquí en España en esos años si hubiera ocurrido algo similar. Imaginamos, en vez de los militares, a la Guardia Civil y una persona de campo que se encuentra con algo desconocido en el cielo. Quiere decir que en el contexto de aquellos años no es tan descabellado pensar que la historia del cementerio pudiera ser cierta. Ya. Después del paso del tiempo, ¿qué sigue comentando la gente? ¿Que realmente había cadáveres? ¿Que esos cadáveres eran de aquí o eran otra cosa? ¿Habéis recogido algún testimonio de este tipo? Claro, en Roswell ya vive mucho tipo de gente que no tiene nada que ver con la gente que vivía allí en aquellos años, sobre todo porque se trata de una zona muy militarizada y por lo tanto muchos de ellos ya están en otras ciudades de Estados Unidos, ¿no? Pero casi la mayoría de las personas están convencidas de que algo ocurrió, por lo menos con la mayoría de las personas con las que hablamos. Es más, aunque solo sea un reclamo publicitario, un reclamo turístico, pero Roswell, la ciudad de Roswell, es un gran escaparate ovni abierto al público, desde ovnis estrellados en las fachadas de las tiendas, aparcamientos para ovnis. O sea, realmente es increíble lo que allí se puede. Parece que este mundo está como en una película, ¿no? Un poco irreal, algo que aquí no. Un McDonald's en forma de ovni, el único del mundo que tiene esta forma, por supuesto. Aquello es un tanto diferente, pero que refleja muy claramente que el ovni está muy metido en la gente, en la ciudadanía de Roswell, y que de alguna manera, pues la mayoría de las personas creen que algo ocurrió y que algo posiblemente fuera del ámbito militar, al menos, cayó cerca de su ciudad. Uh-huh. Me comentabas también que incluso las farolas tienen la figura de una entidad biológica extraterrestre. Con muchas farolas. Sí, la parte de arriba, pues que se ilumina, tiene la forma de un eve, de un gris, y los ojos, y cuando se ilumina es espectacular. El merchandising roza un poco digamos, el cutrerío, si me permite decirlo, sobre todo por algunas tiendas, etcétera, pero choca mucho, y es algo que no se suele ver mucho de Roswell. Parece que todos hemos leído, yo había leído mucho sobre Roswell y visto incluso documentales, pero nunca habíamos ido hasta allí, y cuando fuimos nos dimos cuenta de esto, que no se muestra mucho, ¿no? Al menos en España, estas calles de Roswell tan dadas al fenómeno ovni de una manera tan clara, tan directa y tan apabullante, pues no se conoce prácticamente aquí. Seguimos un poquito adelante con la historia. Supongamos que existían esos cadáveres extraterrestres. De repente, no hace muchos años, en todas las televisiones del mundo se vio la autopsia del cadáver de Roswell. Sí. ¿Qué opinas de ello? ¿Un engaño? Claro, esta autopsia evidentemente fue un engaño, pero nos cabe pensar, realmente si cayó algo que no era de aquí y había cuerpos, obviamente
tuvo que hacer algún tipo de autopsia, no como la que vimos en el vídeo, porque aunque era el año 1947 había muchas cosas que no cuadraban, ¿no? Y de hecho pues nos dimos cuenta todos más o menos pronto. Pero aunque esa autopsia, la famosa autopsia de Roswell, fue falsa, ¿es posible que hubiera otra real? Pues si realmente lo que se cayó no era de aquí y se encontraron seres, seguramente se haría algún tipo de autopsia y muy posiblemente se filmaría, con lo cual no es descabellado pensar que no esa que conocemos, pero sí otra autopsia podría estar grabada en vídeo. Y a lo mejor esa fue una cortina de humo para que, como pasa muchas veces, digamos ahora, la autopsia de Roswell, un engaño, con lo cual ya no hay caso en Roswell, ¿no? Claro, ahora se abre, aunque nunca se ha cerrado la posibilidad de una autopsia de Roswell, o sea, de los seres de Roswell, y nadie lo cree porque como bien dice, se desprestigió de esta manera. Aún recuerdo, si me permites el símil, aún hoy muchas personas piensan que todos los círculos de las cosechas en Inglaterra los hacen dos jubilados. Recordarás aquella noticia que luego fue un desastre. Pues bueno, aquello fue un poco lo mismo. Hoy en día mucha gente todavía sigue pensando que todos, aunque muchos sabemos que son hechos por el hombre, hay competiciones, etcétera, concursos, pero muchos piensan que estos dos jubilados, que ya no sé si vivieran todavía, porque hablamos ya de unos cuantos años y eran mayores, pero piensan que todavía son los que hacen todos los círculos, ¿no? Y en las autopsias de Roswell hablamos de algo similar. Esto ha cerrado muchas puertas a la credibilidad en cuanto a otra posible autopsia. Ya. Recapitulando acerca de Roswell, una ciudad que, por lo menos sus actuales habitantes, no les interesa mucho el fenómeno, pero que sí está imbuida por todo el fenómeno extraterrestre, calles especiales llenas de figuras alusivas a ovnis extraterrestres, determinados tipos de tiendas donde venden hamburguesas con forma de ovni. Yo no quiero hacer publicidad, ¿has visto? Pero la gente sí cree que realmente ocurrió algo allí en junio de 1947 y que quizá fuera callado por el gobierno, por el ejército, ¿verdad? De eso están convencidos y de hecho, bueno, quizás no más que en otros lugares del mundo, pero siguen sucediendo avistamientos en Roswell. ¿Todavía hay? Pues sí, esporádicamente sí. De hecho, bueno, los ciudadanos de Roswell están acostumbrados a los aviones de todos los campos militares que hay en las zonas cercanas, pero logramos hablar con una persona que nos dijo que en los últimos meses se estaban viendo algunos luces o algunos objetos extraños sobrevolar aproximadamente el área del hangar P3. ¿Recuerdas que es donde se llevaron los restos en el aeropuerto militar de Roswell? Y sobre esa zona se estaban viendo cosas extrañas en los últimos meses. O sea que de alguna manera sigue sucediendo, o sea, el fenómeno ovni está de alguna manera vivo, además de en las calles con el merchandising, también en los cielos, ¿no?, de Roswell. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con Carlos Gutiérrez, que está respondiendo a algunas de las preguntas que vosotros queríais hacer. Ahí queríamos ir. De hecho, aceptando toda esa línea de los hechos, había unos cadáveres y se llevaron, dicen algunos, al área 51 o al hangar P3, dices. ¿Está cerca de Roswell? Bueno, no está relativamente cerca, es decir, que aunque en Estados Unidos las distancias son grandes, pero si hablamos sobre todo en distancias que se puedan cubrir en el aire, pues estamos hablando casi lo que se llama técnicamente un santiamén, ¿no? Está relativamente cerca y de hecho muchas veces se relaciona a Área 51 y Roswell, seguramente ya no por el fenómeno extraterrestre o fenómeno ovni, sino por el tema militar, ¿no? De hecho, cuando estuvimos en Estados Unidos oyeron a nuestros oídos que quizá el Área 51 ya no estaba activa. Y nos acercamos para comprobarlo y comprobamos que lejos de ser real, pues el Área 51 está muy activa, el ambiente es muy extraño. ¿Qué es una base o qué es? Pues es una zona descomunalmente grande, es decir, no se puede ver. ¿En mitad del desierto? Claro, sí. Las carreteras de acceso no están señalizadas, de hecho no hay carretera de acceso sino camino, no está señalizado, aunque se puede uno acercar hasta cierto punto donde hay un cartel, no hay ninguna valla, pero hay un cartel que no te permite continuar, aunque tú puedes hacerlo, pero si lo haces tienen derecho legal incluso para disparar, ¿no? Nosotros cuando llegamos a ese sitio y vimos que el pick-up de seguridad con rifle armado se nos empezaba a acercar, pues dimos marcha atrás y nos volvimos. Pero desde ese punto aún quedan muchas millas para llegar
a las instalaciones del Área 51. Pero sin embargo, en la conocida como carretera extraterrestre, que es la carretera desde la cual se accede a este camino y después al Área 51, es una carretera muy poco, de hecho es una de las menos transitadas de Estados Unidos. Pues en esta carretera también hay seguridad, hay coches que circulan, esto lo pudimos comprobar nosotros en primera mano, coches de día y de noche, haciendo simplemente, pues recorriendo la carretera para controlar y vigilar la gente que va por esa carretera y que pueda tener acceso a las cercanías de la 51, ni siquiera entrar porque es impensable, porque en este camino de tierra, que son muchas millas, hay radares, hay micrófonos ocultos, en fin, es una zona muy, muy, muy vigilada. Pensábamos que estaba inactiva, pero bueno, de hecho en el pueblo, en Rachel, que es el pueblo más cercano, nos confirmaron que no, que todavía estaban haciendo cosas. Lo que no sabemos, y ahí está el quid de la cuestión, si estas cosas tienen que ver con el fenómeno OVNI o solo estamos hablando de cosas militares, ¿no? Pero el ambiente es muy tenso, uno se siente completamente vigilado, y de hecho lo estuvimos porque nos vigilaron en varias ocasiones. ¿Sí? Sí, hubo un coche, bueno, que luego pudimos ver que también hacía guardia nocturna, coche absolutamente normal, como otro que había abandonado también con cámaras ocultas, etcétera, pero ahí no había nadie. Pero en este que había personas, pues, bueno, como estábamos parados justo a la entrada del camino, el famoso camino de los buzones que lleva al Área 51, simplemente estábamos parados tomando alguna fotografía en dirección contraria al Área 51, pero se paró en medio de la carretera y hasta que nos fuimos al coche y nos fuimos en dirección contraria, no se fue. Y ese mismo coche estaba por la noche haciendo guardia cuando por la noche volvimos a la zona. Ya, ¿y qué eran los típicos americanos de estos tipos Rambo del ejército? Pues los coches de seguridad suelen ser coches completamente normales para que pasen más desapercibidos, ¿no? Pero bueno, creo que a veces consiguen el efecto contrario. Una vez dentro o en la cercanía de las instalaciones sí que son pick-ups y que se ve que son de vigilancia, coche típico americano, pero en los alrededores la vigilancia, y esta es la visible, pero la vigilancia que no se ve debe ser la más interesante, ¿no? Es una base del ejército, no se sabe qué están haciendo allí, ¿de la aviación o del ejército de tierra? Pues yo diría que directamente es del gobierno, aunque el gobierno a veces o normalmente no tiene mano ni decisiones allí, pero diría que es más del gobierno, aunque se realizan más pruebas del ejército, o sea, de las fuerzas aéreas. Yo diría que es conjunta, porque se hacen de todo tipo de pruebas, con pruebas nucleares, con armamento terrestre, con prototipos militares. Es decir, es una base de pruebas en general. Seguramente se habla de que también están haciendo pruebas con genéticas, en fin. Una base, eso sí, que es la zona dicen que es la zona más secreta y más vigilada del mundo, ¿no? Entonces lo que se esté realizando allí, desde luego, pues escapa de todo. Nosotros podemos hipotetizar, pero no sabemos nada seguro, ¿no? Un buen sitio para esconder cadáveres extraterrestres, ¿no? De hecho, pues algunas personas, algunos extrabajadores o que dicen que son extrabajadores de allí, pues han asegurado que allí se guardaban ovnis y extraterrestres y también cadáveres de extraterrestres, ¿no? O sea, es una de las cosas más jugosas que los investigadores ovni tenemos en cuanto al Área 51, ¿no? Porque claro, si no tiene nada que ver con los ovnis, pues a nosotros no nos interesa mucho. Lo jugoso es eso, que podría tener relación con el tema ovni en cuanto a que podrían saber más cosas que nosotros, que los investigadores, y eso nos molesta y queremos saber más. Ojalá consigamos hacerlo. Para resumir y para contestar a estos oyentes que estaban interesados, el Área 51 existe, está relativamente cerca de Roswell, un área súper secreta. Dices el área más secreta. Está en otro estado, pero bueno, sí, está bueno. Más o menos. Los dos en la zona oeste y... ¿Cuánto tiempo de un lado a otro? Pues en coche de Roswell al Área 51 no te sabría decir, porque tampoco lo hicimos de directo, pero puede haber, pues no lo sé, quizás 7 horas, 8 horas. No te sabría decir exactamente, porque claro, haciendo paradas y controlando, no te sabría decir. Pero bueno, 5 o 6 horas, 7 en Estados Unidos es una distancia, como tú dices, un santiamén. Sí, sobre todo si hablamos de distancias aéreas, con estos aparatos que tienen. Ahí está la respuesta a 2 de las preguntas que nos hacíais de última mano, de última hora. Además, nuestro invitado ha estado por allí. Carlos, y además tienes una nueva actividad, vas a sacar una agenda de extraterrestres, de ovnis. Sí,
Sí, es un proyecto que creemos que original, no conocíamos ninguno hasta la fecha. Y bueno, también la investigadora Olga Canals y yo pues hemos preparado la que creemos que es la primera Agenda OVNI, ¿no? La Agenda OVNI 2010. Es una cosa que había gente que echaba de menos. Decía, bueno, existe la Agenda de las Hadas, la Agenda de la Astronomía, la Agenda de las Lunas y OVNIs. Dijimos, pues vamos a hacerla. Y de hecho, pues bueno, en poquitos días pues ya saldrá al mercado, ¿no? Encuentros con lo inesperado, Agenda OVNI 2010, para que, bueno, los que usamos agenda pues podamos llevarla consigo y aparte de tener todas las cosas que tiene una agenda normal, pues cada día del año, pues en una muy breve, eso sí, lógicamente, como con formato de agenda, pero cada día del año tenemos el caso o acontecimiento más importante que ha ocurrido ese mismo día, otro año, ¿no? Y es una manera de ver pues que el fenómeno OVNI está día a día presente de una u otra manera, pero está presente entre nosotros. Ya nos mandaréis una, que queremos tenerla. Por supuesto. Para ir viendo cómo funciona. ¿Página web de contacto si quieren con vosotros? Pues stepsaroundtheworld.com. Espera, vuelve a repetirla. stepsaroundtheworld.com. Pasos alrededor del mundo. Es un proyecto diferente, nada que ver con los ovnis. Está más relacionado con el mundo de los viajes, pero a través de ahí, pues a través del correo de allí se pueden poner en contacto con nosotros. Somos nosotros directamente y así pues estaremos encantados de volver a hablar de cosas tan interesantes como las que te han propuesto, Roswell y la 51. Habrá más, seguro. Los oyentes son fantásticos. Habrá más, seguro, y me parece que te va a tocar a ti responderlas. Estaremos pendientes de esa agenda y hablaremos de ello. Nos vemos pronto, Carlos. Un fuerte abrazo. Cuando quieras, un abrazo a ti. Fuerte para ti, hasta luego. Y a toda prisa nos vamos. Teníamos unos cuantos alumnos del centro de... Espera, a ver que lo tomo. Imagen y sonido. ¿Os ha gustado? Sí, pero no escuchabais el programa antes. No, nos has abierto un nuevo horizonte hoy. Gracias a María, vuestra profe, la seño. Ya sabéis, en Radio Nacional de España tenéis que estar ahí, ¿vale? Perfecto. Pasamos lista la próxima vez, ¿eh? Ahí estaremos. Y además queremos gente que venga a trabajar con nosotros. O sea que si queréis, estamos buscando gente. 13:57, los ganadores de nuestro concurso. Gracias por venir, ¿vale? Cuando queráis, aquí está vuestra casa. Los ganadores han sido Óscar Hernando, que nos mandaba un email, Susana Vallés de Madrid, Francisco Vidal de Zaragoza, David Pérez de Granada y Alfredo Mayo de Barcelona. Mañana habrá más premios. No os perdáis la segunda edición. Os hablaremos de mentiras famosas y mentirosos famosos y ya veréis, es altamente sorprendente. Y habrá más planes del espacio en blanco, salidas a lo mejor en México, en países misteriosos. Y necesitamos periodistas, o sea que a ver si os apuntáis. Ahí estaremos. Un placer, hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y nos vemos mañana. La sintonía de Radio Nacional de España os sigue acompañando. Nos perdéis nuestra segunda cita a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Cuidaros, buen fin de semana.